piden el favor, difícil favor, de entrevistarte. Me tocó leer literatura, etcétera, pero muy bien. Yo te conocí a ti en cine, pero antes de eso, contanos del origen. Yo busqué en las hojas de vida y toda esa vaina, pero ahí sí no dicen nada. Y bueno, la edad no, pero más o menos la década, el decenio en el que naciste, y cómo es un poco el origen familiar. Pues ubícanos ahí, después vamos a hablar de Carlos Horacio. Mauricio, mucho gusto verte después de un par de años. Nos habíamos conocido, como tú dices, hace cerca de 40 años, en una época en que trabajábamos juntos en una institución que los dos creo que queremos mucho, que es el CINEP. Yo soy uno de 5 hermanos de una familia paisa. Mi papá y mi mamá son paisas, los dos, o era, mi papá murió, mi mamá aún vive. Y ni mi papá ni mi mamá fueron a la universidad ni terminaron el bachillerato. Es decir, que yo vengo de una familia en que yo soy la primera generación en mi familia individual en ir a la universidad junto con mis hermanos. Y en el caso de mi papá, soy la primera generación en toda la familia de mi padre en ir a la universidad, al igual que varios de mis primos. En el caso de mi madre, hubo varios hermanos de ella. Era una familia numerosa, eran, no me acuerdo, 8 o 9 hermanos, y hubo varios de ellos, los menores, que lograron asistir a la universidad, pero mi mamá no. Yo me crié entonces en una familia, digamos, de clase media, media baja. Mi papá era un empleado de la Colombiana de Tabaco, era vendedor, luego se hizo administrador, mi mamá era ama de casa. Y a todos nos educamos en colegios pues modestos, privados, y después logramos ir a la universidad. En mi caso, yo fui a la Universidad Externado de Colombia y me hice abogado en el Externado de Colombia, donde estudié desde el año 77 hasta el año 83. En el año 83 me gradué y ahí ya empecé pues mi vida laboral en el CINEP y ya el resto es estudios académicos posteriores. Bueno, paisa de Medellín. Mi mamá es de Amagá y mi papá era de un pueblito que queda al lado de Medellín que se llama Caldas, sí. Caldas, Antioquia. Pero ustedes ya nacieron en Medellín. Nosotros, mi papá ya se había venido de Medellín a trabajar, muchos paisas se venían a ganarse la vida en Bogotá, y entonces nosotros nacimos y nos criamos en Bogotá, todos mis hermanos y yo. De familia paisa. De familia paisa y de costumbres paisas y de dichos paisas, pero totalmente criados y vivimos toda la vida en Bogotá. Bueno, pues antes de entrar un poco ya en la parte del externado, luego CINEP, que más o menos coinciden, y después irnos ya a Pittsburgh y luego a la Universidad de Florida y hablar de tus libros, etcétera, etcétera. Sí, como lo conversábamos en los preliminares, ¿cómo recuerdas tú a Carlos Horacio? Es decir, Carlos Horacio Urán es una persona que militó, digamos, en la izquierda cristiana, hizo parte incluso de las juventudes, llamémoslas, de la ANAPO socialista, mucho tiempo antes y después, bueno, como abogado, y estaba desafortunadamente en el Palacio de Justicia el día de la toma. Bueno, parece que salió todo, parece indicar que salió vivo, pues que los militares lo sacaron y después apareció el cadáver en la casa, en el Palacio de Justicia con signos de tortura y toda esa cosa. No quisiera, pues, pero si quieres hablar de eso, no tanto lo del Palacio de Justicia, cuanto tu relación con él y si se quiere con nuestros tíos, es decir, un poco el tema como familiar. ¿Sí? Carlos Horacio era como el tío estrella porque era un tío muy cariñoso, muy educado, muy interesante, con una vida pues de viajes, de estudios en el exterior. Él se hizo abogado en Uruguay, de allí vino a Colombia, volvió a Europa, hizo estudios doctorales en filosofía del derecho y luego en ciencias políticas en la Universidad de París, Sorbona. No alcanzó a terminar su tesis doctoral porque eso era parte de lo que estaba completando en la época en que falleció, pero era un hombre muy cariñoso, muy cálido, muy divertido. Era realmente como la estrella de la familia de mi madre. Él y yo
tuvimos una relación relativamente cercana en sus últimos años porque vivíamos en el mismo edificio. Él y yo vivíamos ahí en la Macarena, a unas cuadras del CINEP. Él vivía en el 4º piso, yo vivía en el 3er piso. Entonces nos veíamos con una cierta regularidad. Además, como yo estudié Derecho en parte siguiendo como las huellas de él, yo al bajar del externado a veces después de clase me iba al Palacio de Justicia y me tomaba un tinto con él ahí en el Consejo de Estado. Él siempre tenía tiempo para uno, para recibirlo. Yo iba a veces con una amiga, un amigo, y siempre sacaba 10, 15, 20 minutos para tomarse un café con nosotros. Y en las noches, en las tardes, los fines de semana nos veíamos, ¿no? Porque de nuevo no era sino subir las escaleras y ahí estábamos. Entonces yo era muy cercano a él, a mis primas, y fue un tío muy importante en mi vida, una figura muy importante en mi vida. Yo creo que gran parte de la vida que yo he vivido se ha moldeado a partir de la vida de él. Bueno, hay que decir también que Carlos Horacio estaba casado con una ex profesora aquí del departamento, Ana María Videgain. Y bueno, ella tiene su trayectoria también. No sé, ahora también te pregunto por ella, perdón. Veo que anuncias, pero no sé si ya salió, como un nuevo prólogo al libro de Carlos Horacio. Como sobre la vigencia del sí, eso es una cosa que ha estado en remojo hace rato y no sé ni siquiera qué ha pasado con él. Yo hice un prólogo a su libro Rojas y la manipulación del poder, que es un libro que a mí me parece importante, un libro que de pronto no es tan conocido como debería ser. Es un buen análisis politológico de lo que constituyó el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces a mí una de mis primas me pidió el favor de escribir un prólogo y me dediqué a leer todo lo que había sido publicado después del libro de Carlos Horacio acerca del gobierno de Rojas, y hice una especie de resumen de la historiografía tratando de situar el libro de él en el contexto historiográfico. Pero ese proyecto, que creo que lo iba a publicar Carlos Valencia Editores en su momento, no sé si sigue en esa editorial o si cambió, porque no sé si esa editorial existe todavía o no, pero sí, eso es un trabajo que yo escribí ya hace un par de años. De hecho, recientemente le pregunté a mi prima y no sé en qué va, todavía no me ha contado. Bueno, chévere saber eso. Más adelante, fuera del micrófono, ya hablamos, porque allá late, seguramente lo ubicaste. Sí, claro, claro. De pronto podríamos buscar la manera de que eso lo diga, porque el libro yo lo leí en su momento y sí. Pues, bueno, durante mucho tiempo era académico, porque también Donadío tal vez y Silvia Galvis sacaron Yo el Jefe Suprema, pero no había mucha literatura. Después allá la comenzó a producir y bueno, ahora hay más. Bien, pues sin ánimo, digamos, de decir cerrar, pero la relación con Ana María Videgain, pues que es cercana a esta casa, etcétera, ¿cómo se ha mantenido? Ana María también ha sido toda la vida muy cercana a mí. Pues después de la muerte de Carlos Horacio, obviamente yo me acerqué mucho a la familia, todavía más. Traté de apoyar a la familia de la mejor manera que pude, y coincidencialmente, después de haber terminado su carrera académica aquí en Colombia, ella terminó enseñando en la universidad donde hoy en día enseño yo. Es decir, somos colegas de la misma universidad, solo que ella es miembro del Departamento de Estudios Religiosos. Es historiadora, pero en un departamento interdisciplinario que es el Departamento de Estudios Religiosos. Yo soy miembro del Departamento de Historia de la Facultad de Derecho. Y esto es absolutamente casual, es decir, yo ni siquiera sabía... ¿Ninguna palanca? No, absolutamente. En Estados Unidos realmente la palanca no funciona. Ella se presentó a un concurso y estaban buscando una persona que hiciera historia de la religión en América Latina. Ella ha hecho por muchos años un trabajo sobre la historia del catolicismo en América Latina, y entonces de nuevo coincidimos en terminar trabajando en la misma universidad. Entonces nos vemos con cierta regularidad, nos reunimos en ocasiones familiares, pasamos a veces las fiestas de Navidad juntos o las fiestas de un cumpleaños y demás. Somos muy cercanos, yo la quiero mucho. Entonces, Víctor Manuel, pasemos, sin riesgo de volver de pronto más adelante sobre algunos de estos temas. Tú estudiaste en el externado, te graduaste de abogado. Sí. Pero viendo en tu hoja de vida, pues que está colgado en la página de la FIU, entras a CINEP, y lo puntualicé, en el 82, o sea, un año antes de graduarte. Sí, yo era estudiante. Del 82 al 85. Sí. Bueno, yo te conocí ahí. Sí. Y en fin,
me acuerdo que había una cosa que era CENDEP, no sé Sí, si entraste. claro. Cuéntanos un poquito cómo fue Eso. la vinculación con CINEP, qué recuerdos Sí. tienes de CINEP y bueno, antes de pasar a cosas más acá. En el último año de Derecho, el CENDEP, que ya no se llamaba así, se llamaba, no me acuerdo si era CENDEP era la un Oficina centro de Defensa Popular o algo Defensa así. Popular, Sí. sí, sí. Era una oficina de abogados jóvenes que se encargaban de darle asesoría jurídica a barrios populares, especialmente los barrios que iban a ser desplazados por la Avenida de los Cerros. Y como tú sabes, una parte de la avenida atravesaba terrenos aledaños a la Javeriana y muchos sacerdotes jesuitas javerianos eran párrocos de barrios aledaños, como por ejemplo el barrio Bosque Calderón. Entonces, esos padres, Carlos Vasco en particular, consiguieron unas financiaciones para poder financiar abogados que ayudaran a esos barrios a no ser desalojados. Y esa oficina tenía 2 abogados ya graduados y un abogado que era un estudiante de Derecho del último año de Derecho que podía litigar, porque los estudiantes de Derecho en el último año pueden litigar en los consultorios jurídicos. Entonces yo entré en esa calidad, entré en calidad de estudiante de último año de Derecho y después me gradué y continué y terminé siendo el director de esa oficina. Esa era una oficina en que típicamente hubo, como te digo, 2 abogados y un estudiante. Ahí, por ejemplo, en esa oficina estuvieron colegas que tú conoces, Camilo Borrero, Alejandro Triana, que ya falleció, estuvo Juan Jaramillo, que también ya falleció, gente que murió joven, estuvo Eduardo Rodríguez, que hoy en día es profesor aquí en la Nacional y en otras universidades. No creo que haya alcanzado a estar, pero tuvo alguna relación Leopoldo Múnera, que es profesor y ha sido decano de la Facultad de Derecho. Era una oficina que tenía como un doble propósito. De un lado, tenía el interés de hacer como un trabajo de organización política en los barrios para lograr que las comunidades se apropiaran de sus propios procesos de defensa y de hecho fueran a los juzgados, pidieran los papeles, se enteraran de las partes técnicas, pudieran romper un poco con la dependencia de los abogados. Entonces era un propósito más, si se quiere, de organización popular, de movilización popular, pero también había el otro propósito que era más el de la defensa técnica, jurídica. Entonces ahí yo estuve en el año 82, 83, 84 y la primera mitad del 85, y esa fue una experiencia pues que lo marcó a uno, porque no solo era estar en la oficina de abogados, sino mirar alrededor en el CINEP, que era una institución, siempre ha sido una institución muy interesante, donde había gente ya con mucha más trayectoria académica. Digamos, en el CINEP estabas tú, estaba Fernán González, estaba gente como Víctor Manuel Moncayo, estaba Alfredo Molano, estaba Salomón Kalmanovitz, estaba Fernando Rojas, estaba Luis Alberto Restrepo, estuve en una época, en fin, entonces hubo una cantidad de gente que se volvió como una especie de referente intelectual, y prácticamente todos los que pasamos por esta oficina terminamos animándonos a hacer estudios de posgrado en el extranjero. Algunos estudiaron sociología jurídica, otros estudiaron filosofía jurídica. Yo terminé estudiando ciencia política primero y después historia. Y de nuevo creo que el CINEP sirvió como de inspiración, porque, por ejemplo, por decir algo, en el caso mío, tú eras un historiador ya conocido, Fernán González era un historiador también muy conocido, y yo veía como que el trabajo que ustedes hacían era un trabajo como muy interesante, muy aterrizado, menos teórico que algunas de las cosas que había por ahí en los alrededores, y yo creo que eso a mí me motivó personalmente a querer estudiar algo que jamás en mi vida pensé que iba a estudiar, pero que fue historia lo que terminé haciendo. Ok, vamos para allá. Bueno, sí, es curioso, digamos, de dónde sale como la iniciativa de ir al extranjero, y en concreto a la Universidad de Pittsburgh, pues, que digamos, no está en la liga de las 10 top, pero es una de las grandes universidades, bueno, en fin, incluso de pronto es discutible si no está entre los 10, pero bueno, muy conocida. ¿Por qué terminas yendo primero a Pittsburgh, digo, a Estados Unidos, sí, no a París o no sé, Lovaina, como... Sí. ¿Por qué Estados Unidos y por qué, bueno, Pittsburgh y ciencia política sí parece más lógico? Después te pregunto por el salto a historia doctoral.
En ese momento, primero había que conseguirse una beca, pues porque mi familia no tenía dinero para pagarme estudios en el extranjero, y entonces unas de las becas que más se usaban y que eran pues unas becas generosas era la beca Fulbright. Y había en el CINEP, de hecho, había gente que lo animaba a uno. Yo me acuerdo que a mí me animó Fernando Rojas, Alicia Silva, que era la esposa de Fernando, y me dijeron, en esa época me dijeron, ¿por qué no te presentas a esto? Y yo me empecé a interesar. Yo había estudiado inglés en el Colombo Americano, entonces ese era el idioma que yo manejaba. Entonces como que Francia no se volvió, ni Bélgica una opción, ni Alemania mucho menos. Yo tenía el inglés y entonces decidí presentarme a una de esas becas Fulbright. De hecho, recibí cartas de apoyo de gente como Fernando, creo que, no sé si es la misma Alicia, no me acuerdo si Salomón, pero gente del CINEP fue importante e instrumental en haber podido no solo identificar la beca Fulbright, sino presentarme y tener el apoyo académico, y la beca me seleccionó. En ese momento esas becas te daban la oportunidad de indicar algunas universidades de tu preferencia, y yo indiqué varias, pero ellas al final, la institución Fulbright se arrogaba el derecho de poder escoger universidades con las que ellos tenían convenios en distintas áreas. Y en el caso mío eso fue lo que sucedió. Yo había escogido una serie de universidades, yo creo que marqué Wisconsin, y marqué Berkeley, y marqué, no me acuerdo qué otra, tal vez Duke, porque allí estaba Charles Berquist. En fin, yo traté de marcar sitios donde había latinoamericanistas, colombianistas, pero al final me dijeron, no, mira, en Pittsburgh hay un tremendo centro de estudios latinoamericanos. Yo no sabía mayor cosa de Pittsburgh, la verdad, ni fue mi elección, pero había uno de los... De LASA, Claro, es la sede de LASA, ha sido por muchos años, y había un centro efectivamente muy bueno de estudios latinoamericanos que en su momento dirigieron pues varios latinoamericanistas prestigiosos, Michel Seligson, Carmelo Mesa Lago, una serie de gente que tenía trayectoria en otras áreas académicas, en ciencias políticas, en economía y tal, pero era un muy buen centro, y entonces había apoyos para gente que se interesaba en América Latina. Había, por ejemplo, también en Pittsburgh un gran programa de arqueología colombiana. En Pittsburgh se han formado, creo que se siguen formando muchos arqueólogos colombianos. Allí estudió Carl Langebeck, allí estudió Augusto Caicedo, Oyola Caicedo, allí estudió, en fin, una serie de gente. Entonces yo terminé yendo allá, y mi deseo inicial era estudiar algo que tuviera que ver como con derecho y política, porque a mí lo que me llamaba la atención entender era un poco el papel del derecho en la transformación social. Yo había escrito mi tesis de abogado sobre servicios legales alternativos, que eran cosas como las que hacíamos en CINEP, y había una discusión filosófica sobre si el derecho era un instrumento de dominación o podía ser un instrumento de liberación. Y entonces yo estaba como en esa onda de tratar de entender como la parte teórica del derecho y el cambio social, y la ciencia política en un comienzo pareció como la disciplina más lógica, y yo me concentré en un área que era lo que llamaban jurisprudencia, que en Estados Unidos no significa lo que significa en nuestro medio, que es en nuestro medio jurisprudencia son decisiones judiciales. En el mundo anglosajón la jurisprudencia es la filosofía del derecho. Entonces a mí me interesó y leí mucho sobre, qué sé yo, cosas como teorías de la justicia, ¿no? O sea, yo me interesé mucho en todo lo que fue la producción de gente como John Rawls, que habían escrito, Ronald Dworkin, que habían escrito muchos temas sobre derecho y sociedad. Y ahí terminé una maestría, pero ya poco a poco, como que con la influencia esa de pronto de ustedes, de hacer una cosa más empírica, menos teórica, menos filosófica, más aterrizada, yo decidí que esas reflexiones sobre derecho y poder y política y tal, pues sí, eso se podía uno quedar en eso, pero yo pensé que lo mío era como una cosa mucho más tangible, y me metí en la historia por eso, ¿no? Como en búsqueda yo diría que de lo práctico, de lo empírico, ¿no? Me parecía que era como algo más manejable para mí, y por eso terminé enrutado hacia la dirección de la historia. Y enrumbado. Y enrumbado. Recuerdo que nos vimos en un congreso de LASA en Nueva Orleans, en un baño, y de pronto veo yo un mechudo de pantalón
corto y todo, aquí es que profe, como Mauricio. Ya, aquí lo voy a quitar con postico. ¿Sí te acordás? Sí, claro, mucho. Me acuerdo. Bueno, ok, en parte ya me respondiste a la pregunta que tenía, ¿por qué historia? Ahora, la otra complementaria es, bueno, historia sí, pero ¿por qué el fin de la colonia, inicio de la república? Sí. Digamos, como ese periodo, y luego, sí. Bueno, y los enfoques que le vas dando, sí. Un poco el estudio de los abogados. Sí. A ver, Mauricio, yo creo que esas son como... Sí, sí. No, de alguna manera esas son, yo diría que un poco casualidades. Yo empecé a interesarme como en lo que llamaban la era de las revoluciones democráticas, ¿cierto? Uh-huh. Yo creo que ahí me topé con las lecturas de Eric Hobsbawm sobre la era de la revolución, uh-huh. o de Robert Palmer, que escribió un libro muy influyente sobre la era de las revoluciones democráticas. Uh-huh. Entonces ese periodo me empezó a llamar la atención y ahí había como mucha movida, como mucha dinámica, ahí había los movimientos insurreccionales de finales de la colonia, los comuneros, las rebeliones de Tupac Amaru, todo eso, estaba la independencia, estaba todo el tema además que me empezó a llamar fuertemente la atención porque había sido un tema muy discutido en Colombia, que era el origen de los partidos políticos en Colombia. Entonces como que el tema del bipartidismo, de hecho yo creo que el interés en el bipartidismo lo heredé de Carlos Horacio, porque Carlos Horacio siempre estuvo muy enfocado en una crítica al bipartidismo colombiano. Digamos, Carlos Horacio, uno de sus proyectos intelectuales fue cuestionar el monopolio del bipartidismo en Colombia, el cerramiento de la política, todo el tema del Frente Nacional. Entonces, el tema de los partidos políticos colombianos, de las guerras civiles, del bipartidismo, era un tema muy importante. Y esta etapa de las revoluciones democráticas coincidía también con eso, con la formación de los partidos políticos de Colombia. Entonces, yo pensé que al quedarme en este periodo, no solo tenía, digamos, un momento muy entretenido de la historia, por llamarlo de alguna manera. Las revoluciones siempre nos han interesado mucho a los historiadores, uh-huh. Casi que todos de alguna manera nos enfocamos en algún quiebre, en algún momento de quiebre, y entonces yo pensé que esta era una era interesante, había también mucha riqueza comparativa. A mí me empezó a llamar desde muy temprano la atención la historia comparada. Yo me volví comparativista pues gracias al apoyo de un profesor en Pittsburgh, el profesor John Markov, que es un profesor que ha escrito unos trabajos muy importantes sobre Revolución Francesa y que me dio la oportunidad de hacer una cantidad de lecturas dirigidas por él sobre historia comparada. Entonces, esta época también se prestaba mucho para el tema de la historia comparada y creo que ahí fue, sin darme cuenta, me volví un experto en este periodo. Pues ahora vamos a mirar pues como las grandes líneas investigativas tuyas, por lo menos lo que yo alcanzo a aprender y seguramente tú precisarás y complementarás. Pero siguiendo un poco como con la trayectoria laboral, me encuentro con que, y pues supe, y en fin, nos vimos en Medellín, estuviste vinculado con un par de años a la Nacional de Medellín, al Departamento de Historia. Allí en algún momento también hiciste parte del comité organizador del Congreso de Historia del 97. Sí. Ok, ya anticipo la pregunta. Un poco la idea es... ¿Cómo paré allí? Sí, ¿cuál fue pues creo que me comentaste, pero para que me quede claro en la entrevista, ¿cómo fue ese paso que hiciste venir a Colombia? ¿Fue una experiencia? En fin. ¿Y por qué finalmente...? Sí, mira, Mauricio, yo me había, como te conté, yo me había ido a Estados Unidos con una beca Fulbright, y una de las condiciones de las becas Fulbright es que quienes las reciben tienen que regresar al país de origen por un mínimo de 2 años. Y eso generalmente sucede 1 año después de haberse graduado. En el caso mío, yo lo hice 3 años después de haberme graduado porque hubo un cambio de la legislación y me permitieron quedarme 3 años en mi trabajo allá en la Universidad Internacional de la Florida, pero ahí me tocó obligatoriamente regresar y en ese momento, ese año, que fue el año 96, se hizo un concurso en la Nacional que se llamó Generación 125 años. La Universidad Nacional estaba celebrando 125 años de creación y la celebración se hizo contratando 125 cerebros fugados o algo así en distintas áreas del saber. Creo que ahí cupo todo el mundo, ¿no? Desde físicos hasta biólogos hasta historiadores.
Y yo obtuve una de esas 125 plazas, ahí le tocaba a uno señalar dónde quería ir, y yo señalé que quería ir a Medellín, pues la tierra natal de mi familia, y creo que en ese momento me parecía también una ciudad un poco más amable para vivir que Bogotá. Yo estaba casado y tenía una niña de 6 meses, y quisimos estar cerca a la familia también para tener un poco de apoyo con la bebé, mi primera hija. Entonces yo me vinculé al departamento de historia de la Nacional de Medellín. En ese momento ese departamento tenía un programa de pregrado y de maestría. Todavía no habían inaugurado el doctorado se inauguraría años luego. En ese año yo tuve colegas muy queridos con quienes todavía me mantengo en contacto y tengo gran afecto por ellos, como Luis Javier Ortiz, Roberto Luis Jaramillo, Gloria Mercedes Arango, Antonio Restrepo, había Luis Miguel Córdoba, Pablo Rodríguez ya se había venido a Bogotá, a Pablo no lo tuve de colega, había Claudia Saavedra, Blanca Melo, también estaba Darío Acevedo, y con ellos hice muy buenas migas, fue un año muy rico, y de hecho una de las cosas que este programa 125 años permitía era obtener una plaza permanente si se daba la oportunidad, es decir, si había una vacante y uno concursaba, uno podía quedarse, y yo estuve en esa categoría, se dio la vacante, yo concursé y me ofrecieron una posición permanente que acepté. De hecho la acepté y pedí una licencia de 1 año para ir de nuevo a Estados Unidos, desbaratar mi apartamento, entregar mis cosas y regresarme permanentemente a Colombia. Pero el asunto es que yo estaba casado con una francesa, y en ese año que pasamos acá había mucha paranoia con el tema de la seguridad, incluso de los niños. A mi mujer le decían que no fuera al parque, que le arrebataban el niño. Entonces, al final, gracias o debido a que mi mujer de ese momento era una francesa, terminamos acordando vivir en un territorio neutral que era Estados Unidos, ni Francia ni Colombia, y allá entonces por consecuencia terminé haciendo mi carrera académica. Con tristeza tuve que renunciar a la plaza que me habían dado en Medellín y decirle adiós a todos esos colegas tan queridos y a ese ambiente tan estimulante, porque era intelectualmente y sigue siendo intelectualmente muy estimulante ese departamento. Y ya me dediqué a hacer mi carrera académica en Estados Unidos, y allí me quedé, y allí llevo ya prácticamente 30 años vinculado a la academia. Bueno, entonces hablemos, sí, digamos, ese paso fue un poco fugaz, quedó esa participación, además de lo seguramente hiciste en cátedras, seminarios. Sí, ahí hicimos ese congreso, perdóname, tú me mencionaste y se me olvidó mencionar eso, ahí hicimos una mesa en la que yo traté de liderar el tema de historia comparada. Le dije a la gente del congreso que no obstante que era historia de Colombia, sería interesante abrir como el debate sobre historia comparada, y fueron muy receptivos, y entonces invitamos a una serie de luminarios de la historia latinoamericana de distintas áreas. Entonces invitamos a Eric Van Jong, invitamos a Alan Knight, invitamos a Antoine, invitamos a Charles Berquist, invitamos a Alan McFarlane, en fin, trajimos una cantidad de colombianistas y no colombianistas, Mark Schumann, un experto en historia argentina, trajimos a otro mexicanista, un demógrafo, en fin, y de ahí salió un gran panel, y terminó habiendo un volumen, ¿no? De ahí publicamos, Luis Javier Ortiz y yo editamos un volumen de historia comparada de América Latina y del Caribe. Naciones, gentes y territorios. Sí. Exactamente. En fin, ya mencionaste el caso de Medellín, los colegas, también estaba Óscar Almario, me imagino. Óscar Almario, por supuesto, un colega muy, muy, muy querido. En fin, ya mencionamos a Darío Acevedo, dejémoslo quietico. Mejor. Claro, un giro político y tal. Sí. Pero entonces hablas de un buen ambiente, sí, una cosa. Sí. Pero desde allá, ¿cómo se veía la relación con Bogotá? Porque siempre ha habido como una cierta tensión
entre nosotros, ellos y nosotros, yo creo Sí. que más de ellos hacia nosotros. Hubo un episodio un poquito complicado, y es que en la primera promoción de doctorado acá se presentaron Luis Javier, Oscar Almario, como 3 o 4, y habían pasado, pero había un requisito que era el examen de idiomas, y ellos no lo quisieron presentar, diciendo que, pues, que de alguna forma era un veto y que no sé qué vayas. Ya. Ah, ok. Y, en fin, muchos de ellos terminaron estudiando en España. Sí, claro. Sí. Claro. Pero no tuviste ninguna España y México. percepción. No, mira, yo creo que lo que siempre ha habido un poco es como el centralismo colombiano, ¿no? Y la universidad pues no es una excepción al centralismo colombiano. La universidad, tú sabes, el centro directivo principal de la Universidad Nacional es aquí en Bogotá. Los vicerrectores, que son como los rectores de las sedes, tienen que viajar regularmente a Bogotá, lo mismo le pasa a los decanos. Entonces yo creo que sí debe haber como una percepción de que todo gira en torno a Bogotá y que Bogotá es como el ombligo del país. Y yo sospecho que además los paisas tienen una trayectoria como muy federalista, muy de orgullo regional y pienso que probablemente algo de eso había, pero nunca sentí yo personalmente que hubiera como malquerencia ni ánimos encontrados con la sede de Bogotá. Yo me enteraba muy marginalmente de que el vicerrector iba o el decano iba, pero realmente la vida giraba más en torno como a la cosa local, a la cátedra, al seminario, y nunca tuve como esa sensación de rivalidad o de malquerencia. No, me parece que siempre había como admiración hacia los colegas de Bogotá. El departamento de Bogotá en ese momento pues tenía ya muchos doctores, mucho más que los que tenía Medellín, por eso justamente muchos de ellos querían hacer doctorado en Bogotá. Entonces digamos que era un departamento como mucho más avanzado, con más trayectoria, de pronto también con más producción académica, y puede haber habido algo de celos, pero realmente yo no lo percibí durante mi carrera, no. Diana Ceballos también. Diana Ceballos llegó después. Diana no alcanzó a estar en mi época, ella regresó después de Alemania. Ya. Bueno, bien. ¿Cómo fue la vinculación a Florida International University? O sea, terminas el doctorado. Ahora vamos a hablar más específicamente de tu tesis, pero pues puedes mencionar algo, pero ¿cómo fue la búsqueda laboral, incluso pues antes del paso efímero por... Mira, Mauricio, yo primero que todo nunca pensé que me iba a quedar en Estados Unidos. O sea, el propósito mío siempre fue hacer unos estudios y regresar a Colombia, tener mi vida en Colombia, mi familia estaba en Colombia y todo eso. En la época en que yo estaba terminando mis estudios había mucha conmoción en Colombia con el tema de lo que llamaban el narcoterrorismo, las bombas, los ataques a distintas ciudades por todos los grupos de Pablo Escobar y toda esa cosa. Entonces mi familia me empezó a insistir que considerara la posibilidad de quedarme en Estados Unidos, de buscar un trabajo. Yo ni siquiera sabía si eso era una posibilidad, porque como estaba también el tema de la Fulbright y de la obligación de regresar, yo no, eso fue una cosa que jamás se me había pasado por la cabeza. Pero mi familia me decía eso y yo le pregunté a mis profesores. Mi profesor principal era Josh Reed Andrews, que ha sido un historiador muy importante en temas de afro-latinoamérica. Es como, digamos, uno de los mayores expertos en afro-latinoamericanos o en la historia afro-latinoamericana. Y yo le pregunté a él y él me animó y me dijo que por supuesto que me presentara y me explicó cómo se hacía. Yo ni siquiera sabía. Y cómo se hacía es que en Estados Unidos, cuando tú estás terminando tu tesis doctoral, empieza a haber unas convocatorias a trabajos, aparecen unos avisos en ciertas revistas, especialmente en un boletín del American Historical Association, que es como la asociación de historiadores de Estados Unidos. Y allí aparecen unas listas de trabajo y para postularte a esos trabajos tú tienes que mandar una carta de intención y mandar 3 cartas de recomendación y mandar pedazos de tu tesis o tu tesis en su totalidad. Y yo hice eso, me postulé a, no sé, en su momento había tal vez unos 10 trabajos y tuve la suerte de que me ofrecieron entrevistas en varias universidades, creo que tuve unas 8 entrevistas.
en aquel momento. Me entrevistaron en la Universidad de la Florida en Tampa, me entrevistaron en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, en la Universidad de Michigan en Flint, en la Universidad de Rhode Island en Providence, en la Universidad en Texas, en la Universidad Internacional de la Florida. En fin, terminé teniendo como 8 entrevistas laborales, y de esas 8 entrevistas laborales, que era una primera ronda, porque allí se hacen 2 rondas, es una primera ronda con un comité que generalmente va a un hotel, a la American Historical Association. Allí en la reunión anual de la American Historical Association se hacen las entrevistas en los mismos cuartos de hotel o en cuartos que las universidades reservan para esto. Ahí generalmente tienen un grupo de 10 o 15 personas con las que quieren hablar, y de ese grupo de 10 o 15 seleccionan 3. Y a esas 3 ya las invitan a una segunda ronda, que es en la misma universidad. Entonces yo hice eso, yo me presenté a la primera ronda con 8 universidades, y a la segunda ronda estuve en 5 universidades, me invitaron a 5 universidades, y estuve en Tampa, estuve en Flint, estuve en Ann Arbor, estuve en Providence y estuve en Miami. Y de esas 5 se dieron 3 posibilidades de trabajo. Me ofrecieron trabajo en Michigan, me ofrecieron trabajo en Rhode Island, en la Universidad de Rhode Island, y me ofrecieron trabajo en la Universidad Internacional de la Florida. Quedé segundo finalista en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Y bueno, hay una situación en que casi que nos ofrecieron a 2 personas el mismo trabajo en 2 universidades, y una escogió uno y el otro escogió el otro, y yo terminé entonces en la Universidad Internacional de la Florida. Después de esa ronda de entrevistas, la segunda ronda implica ir al departamento y entrevistarte individualmente con todos los profesores o con grupos de profesores, dar una charla académica sobre tu trabajo, responder unas preguntas y en ocasiones dar una clase. En el caso mío no me acuerdo que me hubiera tocado dar clase, o tal vez sí me tocó dar una clase en FIU, además de una charla sobre mi tesis, y ya me seleccionaron y me ofrecieron el trabajo. Bueno, después le voy a preguntar más adelante, hacia el final, cómo es la vida allá en la Florida y cosas de estas, porque pues sería un elemento interesante. Pero continuando un poco como la trayectoria tuya, entonces entras allí, por lo que vi en el currículum, bueno, comenzaste en el departamento de historia y luego vas a tener tiempo compartido con derecho, me parece. Sí. Primero, ¿cómo es esa cosa del tiempo compartido? Lo conocí cuando estuve en Stony Brook, pues había profesores, pues, sí, pero en general no parecía como buen negocio, en fin, difícil. También quisiera ver, pues, bueno, has sido director varias veces, en fin, sí, ya eres profesor, sí. Pues que nos cuentes un poquito cómo ha sido la trayectoria. Modo. En Estados Unidos los primeros 6 años son, así como en Colombia, en calidad de profesor asistente, en los trabajos en que tienen lo que se llama el tenure, que es como la inamovilidad, la posibilidad de ser inamovible en algún momento. Yo entré como profesor asistente en el año 93 y me hice profesor asociado en el año 2000. Es decir, descontando el tiempo que había pasado, en fin, hay una cuestión ahí del reloj, pero esos son los primeros años, y obtuve lo que llaman el tenure y la categoría de profesor asociado. Ya después viene entonces la categoría de profesor titular, que requiere la producción de otro libro original y varios ensayos académicos. Lo que pasa es que en medio de todo eso pasaron una cantidad de cosas, como por ejemplo que yo me vinculé a un grupo de trabajo que fundó la universidad, la Facultad de Derecho en la universidad. La Facultad de Derecho, en Estados Unidos hay relativamente pocas facultades de Derecho y pocas facultades públicas, en universidades públicas. Nuestra universidad, que es una universidad joven, es una universidad que tiene cerca de 60 años, estaba, digamos, es joven, estaba como en el plan de volverse una gran universidad, creando el tipo de facultades que típicamente hay en una gran universidad, como son Derecho, Medicina, Arquitectura, ¿no? En mi universidad eso fue pasando y yo fui instrumental y activo en la creación de la Facultad de Derecho, porque reclutaron a quienes tenían alguna vinculación a estudios de Derecho. Yo no hice mi trabajo de Derecho en Estados Unidos, pero era abogado y me invitaron a participar
Entonces yo fui activo en la selección de todos los profesores iniciales de la facultad, del decano, de todo el cuerpo directivo de la facultad. Y en ese proceso me reconocieron algunos de esos colegas y en su momento me invitaron a hacerme profesor afiliado a la Facultad de Derecho. Mi categoría con la Facultad de Derecho es una afiliación que me da la oportunidad de enseñar o no enseñar según me interese y le interese a la facultad. Es decir, en realidad mi posición principal es en la Facultad de Historia, en el Departamento de Historia, y en la escuela a la que pertenece Historia, que es una escuela de estudios y relaciones internacionales. Y yo tengo entonces una afiliación que es como si se quiere honorífica, de cortesía, con la Facultad de Derecho, donde he enseñado clases, donde he participado en comités, donde soy activo en muchas actividades, incluyendo cosas de publicación y demás. Pero eso es lo que explica que yo tenga eso que tú llamas tiempo compartido, que en realidad no es tiempo compartido, porque mi mayor tiempo, el 100% casi de mi tiempo es para la Facultad de Historia. Pero tengo la posibilidad de hacer actividades y de enseñar en la Facultad de Derecho cuando lo quiera. Entonces realmente no es tiempo compartido, sino... No lo es. Una afiliación que permite tener esa flexibilidad, sí. Okay. Bueno, y en fin, ha sido director de departamento varias veces, creo que en un par de ocasiones. Yo fui primero director del departamento siendo un profesor recién promovido, muy joven. Recién había ganado la posición de profesor asociado en el año 2002, tal vez. Me invitaron a ser director y lo fui en el año 2000. Estaba recién promovido, o sea, me acababa de promover. Y yo les dije que lo aceptaba solo si me permitían alejarme en caso que obtuviera una beca para escribir mi segundo libro, que fue lo que pasó efectivamente. A los 2 años yo obtuve una beca del NEH, del National Endowment for the Humanities, para hacer investigación de archivo en Sevilla, y me fui para Sevilla y abandoné la dirección, digamos, la abandoné, la dejé en buenas manos, pero renuncié a una dirección que hubiera requerido por lo menos un año más de actividad. Yo dirigí el departamento en ese comienzo por 2 años, perdón. Y después, otra vez, ya en el año 2013, es decir, no hace mucho tiempo, me invitaron a considerar ser nuevamente director. Esto son posiciones electivas, ¿no? Es decir, los colegas del departamento votan por quién deciden ellos que quiera ser el director y el decano aprueba. Esto requiere una aprobación de la decanatura. Y a mí me eligieron los colegas para un primer periodo de 4 años, del 2013 al 2017, y después para un periodo adicional de otros 4 años, del 2017 al 2021, que se terminó extendiendo al 2022 por una cuestión ahí interna. Entonces he sido director en realidad en 3 ocasiones, solo que esta última ocasión prácticamente fueron 9 años de dirección. Así que se gradúa. Bueno, entremos un poco como en temas. Bueno, más adelante volvemos sobre muchas de estas cosas. Digamos que por lo que he seguido tu trayectoria, no soy experto en el tema ni en el periodo, pero pues, evidentemente hay una lectura de algunos artículos, parte de tus libros, etcétera. Yo diría que, bueno, hay un primer gran tema, si te parece, que tiene que ver con tu tesis doctoral, un poco la trayectoria de los abogados, no sé, una especie de prosopografía o sí, un estudio sobre los abogados en este momento de la Revolución de Independencia. Claro. En la Nueva Granada, pero veo que también hay artículos, etcétera, en donde haces la comparación. Comencemos un poco con la tesis doctoral, sí, pues muy brevemente, pues porque sí, una claro, entrevista no así pues. Mira, Mauricio, yo como te había dicho, a mí me había interesado el tema del derecho y el cambio social, y cuando cambié hacia la historia decidí que una manera de hacer esto del derecho y el cambio social era mirar un grupo de abogados y ver cómo influyeron en el cambio social y político. Y por eso, y también por haber conocido la obra de Frank Safford, que había escrito un trabajo muy importante en la historiografía colombiana sobre la formación de una élite técnica, digamos, de ingenieros, si se quiere.
decidí que así como Frank Safford había estudiado el desarrollo económico de Colombia a partir de la formación de los ingenieros, yo de pronto podía estudiar el desarrollo político de Colombia a partir de la formación de una élite de abogados. Entonces como que ahí coincidieron varias cosas, la influencia del trabajo de Frank Safford, la trayectoria que yo había tenido en Colombia como abogado dedicado a temas de movimientos sociales y mi interés por el derecho y la política y por el tema de la formación de los partidos políticos. Entonces yo me enfoqué en una cosa que yo ni sabía muy bien qué iba a consistir y terminó siendo eso que tú llamaste una prosopografía, que es lo que llaman una biografía colectiva, es decir, coger un grupo grande de personas, tratar de estudiar sus vidas y ver cómo detecta uno allí patrones, en el caso mío patrones intelectuales, patrones de afiliaciones políticas, patrones también de orígenes educativos, regionales y demás, y eso fue lo que yo hice, tratar de utilizar a los abogados como una ventana para entender la formación de los partidos políticos y del primer estado, la primera etapa del Estado republicano en Colombia. Bueno, en un par de artículos y en tu tesis, que será libro después, Vidas Honorables, encaras la gran, más que pregunta, el gran estereotipo que había desde la época colonial, de que había demasiados abogados que terminaban jodiendo el proceso institucional, muy litigoso, muy bueno, revoltosos. Muy, en fin, terminan encontrando por ese lado. Entonces, ¿cómo responderías? Había demasiados abogados, sobraban, y un poco de paso, aunque es por otro lado, toda esta idea de que los abogados pues terminan fregando un poco las cosas. Un poco de esta idea que decimos que este es un país santanderista y que formateado por abogados y cosas de estas. Y un poco en esta lectura que haces de o digamos paralela de Safford, que Safford pone todo el énfasis en lo que va a ser como una especie de modelo, entre más ingenieros, más saber científico haya, más el país se va a desarrollar más, y con abogados, con teólogos y con filósofos esta vaina está fregada, y dramáticos en el caso de Colombia. A ver. Yo creo que lo que yo termino estableciendo al hacer la investigación y el conteo, porque yo traté, digamos, de ser muy empírico, muy cuantitativo en la medida de lo posible. Entonces yo traté de encontrar listados de graduaciones, de grados, en fin, de registros en lo que eran las entidades que monitoreaban todas estas prácticas. Y yo terminé concluyendo que no había demasiados abogados. De hecho, hubo una crisis en la etapa temprana de la República para nombrar jueces porque no había suficiente gente para la judicatura. Lo que pasaba era que había poquitos, pero muy bullosos. Eran muy pugnaces, sobre todo estaban muy descontentos por lo que veían como la exclusión de la esfera estatal, digamos, de la posibilidad de los cargos estatales. Estoy hablando sobre todo de los de finales de la colonia, ¿cierto? Acuérdate que había esa rivalidad entre los criollos y los españoles, y realmente esa rivalidad tenía mucho que ver con que a los abogados criollos, que no eran tantos, no se les daba la posibilidad de ser fácilmente oidor en una audiencia, o gobernador en una provincia, o miembro de una contaduría pública, que eran unas entidades importantes del Estado colonial. Entonces yo creo que más que abundancia, lo que había era como una sensación de exclusión de las pocas posibilidades que había de vincularse a la burocracia estatal. Y a comienzos de la República, lo que yo detecto es que hay escasez de gente para cargos técnicos como los de la judicatura, y que sí pasa poco a poco, que se produce como una explosión en la formación de abogados. Digamos, parte de lo que yo documento es que en la medida en que se crearon 3 universidades en la etapa republicana, una en el Cauca, una en Cartagena, una en Bogotá, y en la medida en que se relajaron los estándares para acceder a las facultades, porque ya, digamos, los temas raciales o los temas de ilegitimidad, los temas de la pureza de sangre se volvieron menos exigentes, también hubo más digamos, posibilidad de la gente de las provincias de venir a Bogotá. Entonces todo eso contribuyó
además del modelo liberal de sociedad, que tú sabes que el modelo liberal de sociedad tenía que ver con eliminar las jerarquías basadas en cosas distintas a las calidades y los méritos intelectuales. Y todo eso sí contribuyó poco a poco a una especie de explosión en la formación de abogados, y es definitivamente el caso que los abogados tienden por vocación, por formación, a querer vincularse a temas de la política y a temas del manejo estatal, y donde no hay suficientes cargos o donde no hay posibilidad de rotar, terminan siendo líderes de movimientos insurreccionales. Entonces sí es claro que muchos de estos abogados se vuelven cuadros políticos de partidos de oposición que quieren derrocar al contrario si no se les da acceso al Estado. Y pienso que en Colombia, en la época en que yo estudio, digamos esa primera mitad del siglo XIX, pasó esto, ¿no? Que hubo guerras civiles, y muchas de esas guerras civiles, o varias de esas guerras civiles, tuvieron que ver con competencia por el manejo estatal. Ya. ¿Cómo explicar, va quedando claro, pero cómo explicar que una profesión que tiende a ser como conservadora, no solo hoy, sino parecía también en su momento, terminara produciendo, y en parte lo has respondido, un poco la exclusión de los criollos, terminara alimentando cuadros revolucionarios? Es que fíjate que de todas formas, aunque suena como una profesión conservadora, los abogados de ese momento, muchos de ellos eran los ideólogos del liberalismo, ¿no? Digamos, estamos hablando de gente como Vicente Asuero, Francisco Soto, Camacho Naranjo, el papá de Camacho Roldán, luego en una generación más joven los Amper, gente de ese talante eran realmente los líderes de las élites liberales, ¿no? de los grupos liberales. Entonces era gente que, entre otras cosas, promovía todo lo que eran las ideas modernas constitucionales y todo lo que era el tema de la democracia electoral, la competencia abierta por el Estado, reformas de cada vez más liberalizantes en el manejo del Estado. Entonces, por ejemplo, abrir asambleas provinciales y que no todo se manejara desde el Congreso, democratizar los consejos municipales. Todo eso eran reformas que producían y que promovían los abogados, para no hablar de cosas como la economía política. Además, la libertad económica era algo que también abanderaban grupos de abogados de esa época. Entonces, no es exactamente el caso que los abogados, aunque suene como una profesión conservadora, fueran tan conservadores. Digamos, para dar la pauta que hables un poco de la historia comparada, el caso colombiano, ¿qué tan diferente es de otros casos que trabajaste? Bueno, en fin, Buenos Aires, otros virreinatos, bueno. O sea, y de paso, háblanos un poco. Pues, Mauricio, yo me interesé mucho por enseñar, a la vez que leía y aprendía mucho historia comparada. Entonces, en mi departamento yo inauguré una serie de seminarios de posgrado sobre historia comparada del Estado y la sociedad en América Latina. También, de hecho, enseñé eso en Medellín. En la época en que estuve en Medellín, enseñé historia comparada de Estado y sociedad en América Latina. Tú has visto que los casos que típicamente se estudian entre los historiadores de América Latina son el caso de México, que es muy importante porque hay una gran producción académica, el caso de Argentina, por haber sido un país con una historia pues muy interesante por distintas razones, la migración, el crecimiento económico y demás, las luminarias intelectuales, o el caso de Brasil y también el caso del Perú. Digamos, eso diría yo que son como los casos más descollantes en la historiografía. El caso de Centroamérica es menor, el caso de Venezuela o de Bolivia de pronto menor, Cuba poco más, pero bueno, lo cierto es que México, Argentina, Brasil, Perú se volvieron como materia prima para trabajos y discusiones comparadas. En el caso de México, por decir algo, pues una trayectoria de también luchas revolucionarias entre liberales y conservadores muy parecidas a las de Colombia, con variaciones, de pronto con menos intensidad que la de Colombia en el 19, dependiendo de
de quien opine. El caso de Argentina, una cosa también parecida, digamos, una pugnacidad grande entre sectores autoritarios del rosismo, los unitarios y los federales, que serían los liberales colombianos. En el caso de Brasil también, una formación de partidos políticos muy temprana, liberales y conservadores. Entonces ahí hay una cantidad de elementos que uno diría reflejan cosas parecidas a las colombianas, pero ya cuando tú entras a detalles, como por ejemplo el tema de los abogados, por decir uno, el tema de los abogados, tú ves que en Brasil la producción de abogados fue muy tardía. En Brasil no se formaron abogados internamente hasta bien entrado el siglo XIX. Las facultades de Derecho se crearon muy tardíamente cuando se les compara con las facultades del resto de la América Latina, de hecho, porque las hubo muy tempranas en Santo Domingo, en México, en Perú, en Colombia, en la Nueva Granada. En Brasil no las hubo. Entonces hay una cantidad de elementos que pueden dar pie para comparaciones, por ejemplo, sobre formación de élites, ¿no? La formación de la élite brasileña fue muy distinta a la formación de otras élites latinoamericanas. En Argentina no había facultad de Derecho, los abogados se formaban en Chuquisaca, en lo que sería hoy en día Bolivia. Entonces ahí empieza a haber una cantidad de diferenciaciones, pero la realidad es que yo no he escrito a fondo trabajos, por decir algo. Yo hice un trabajo que es un ensayo breve comparando la población de abogados en América Latina y en otros países de Occidente, en Francia, en Estados Unidos, y ahí lo que encuentro es que era más numerosa la población de abogados en esos países que en el nuestro. Es decir, eso contradice el estereotipo de que aquí todo el mundo es abogado. En la época en que yo estudié esos números, esas cifras, era muy diferente. Yo diría que era minúscula la población de abogados en estas regiones comparadas con la población de abogados en otros países. Sí, sí, sí. Bueno, sin menoscabo, digamos, de que el tema tiene mucho de largo y mucho de ancho, me parece curioso que otro énfasis, pero no sé, ahora tú me dirás, en el interín seguramente hubo otras transiciones, etcétera, como que tu siguiente producción va a tener que ver con esta cosa de homicidios conyugales, derecho y castigo, etcétera. Entonces ya no es, por decirlo así, la mirada institucional, profesionográfica, pues de los abogados, el papel de los abogados, de la independencia, en fin, tumbar estos estereotipos. Me parece interesante lo que vas mostrando, como eso, que no eran tantos y que más bien los atacaban era porque ser medio bochinchosos más que litigosos, o sea, revolucionarios. Bueno, por allá en una conferencia que yo dicté en el 96, pero obviamente no te inspiró para nada, pero yo es que lo estaba revisando ayer y encontré esta frasecita que creo que permite la entrada. Digo yo, a los historiadores nos gusta estudiar la virtud, pero tal vez más el pecado, la transgresión de límites que pone al desnudo la humanidad de nuestros actores. Porque este giro, incluso más si se quiere culturalista, para no ponerle más epítetos. Y bueno, y cuéntanos cuál es el almendrón, el meollo del tema, pues porque es un tema digamos taquillero, atractivo, claro. Pero ¿cuál es lo que quieres tú mostrar? Porque en el otro mira, caso yo cuando, yo diría que cuando yo hice el trabajo sobre abogados, una de las cosas que menos estudié fue el litigio. O sea, yo realmente me interesé más por abogados y la circulación de las élites en el Estado y su incidencia en la formación de Estado y partidos políticos, como lo mencioné antes. Pero yo no estudié casos de litigio, abogados haciendo derecho civil o derecho penal o algo así. Pero cuando estaba en los archivos empecé a ver que había, por ejemplo, muy ricos expedientes criminales. El Archivo Histórico Nacional tiene una serie riquísima de expedientes criminales. Y entonces, el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación. Y también, claro. Y entonces empecé a ponerle atención al tema criminal. Me empezó a llamar fuertemente la atención el tema criminal. ¿Por qué? No sé, será morbosidad o será
que lo criminal siempre llama la atención y yo decidí, dentro de lo criminal, empezar a mirar homicidios. Y dentro de los homicidios me empezó a llamar poderosamente la atención el tema de familia. Porque yo no me había formado como un historiador de género, de historia con un enfoque de género. Entonces, casi que como con un interés de aprender más sobre el género, pensé que los homicidios en el ámbito familiar daban pie para poder aprender y discutir más el tema de la historia de género. Y de ahí nació como mi deseo de mirar más a fondo esos casos, y después de haber hecho una mirada en Colombia, en los archivos en el Archivo Histórico Nacional, ya quise hacer una historia comparada. Es decir, que di un salto del género de la prosopografía, que es un género muy exigente, que milagrosamente sobreviví, porque realmente es una cosa que yo no le recomiendo a nadie que lo haga como primer trabajo, porque se puede uno quedar naufragando, porque en fin, hay mil temas de esos metodológicos que lo enredan a uno y se puede volver casi que difícil completar un trabajo en eso. Y terminé embarcado en otra cosa que también es bien complicada, que es la historia comparada. Entonces dije, no, voy a hacer algo más. Entonces me fui para España con la idea de buscar allí casos de toda América Latina. De hecho, esa era la intención inicial, era hacer una especie de historia comparada de homicidios en toda América Latina, homicidios domésticos. Pero me encontré con que en el Archivo Histórico de Sevilla, que fue al que fui a consultar, no había nada, no había prácticamente nada. Entonces decidí, bueno, entonces como no hay aquí en Sevilla, me voy a recorrer archivos españoles a buscar casos de España. Dije, pues, ya estando en España, pues voy a aprovechar el año que tengo aquí a mirar archivos de España, y me fui para toda parte. Es decir, me fui para Madrid, me fui para Cáceres, me fui para Valladolid, me fui para toda parte que pude ver. La Coruña, Córdoba, Granada. Miré cuánto archivo regional pude consultar en búsqueda de homicidios entre esposos, y recogí una muestra en todas las partes que visité, de unos 65, 60 y algo casos, no me acuerdo el número exacto. Y entonces ya después decidí agregarle otro caso, que es el de México. Y en México hice otro tanto. En México me fui para el Archivo Nacional en el DF, y luego estuve en el archivo en Guadalajara y visité varios otros archivos. Estuve en Veracruz, estuve en Puebla. Nunca llegué a ir, y lamento no haber ido a Yucatán. Estuve en Guadalajara, porque Guadalajara y México eran las sedes de las dos principales audiencias, y yo estaba buscando realmente informaciones de finales de la colonia y tal. Y ahí junté una cantidad de casos que me dieron lugar a una discusión que tenía que ver no solo con el tema de género y las disputas de género, sino con un tema también muy importante para los que hacemos historia del derecho, que es la historia del derecho criminal y el castigo. Es decir, a mí me llamó poderosamente la atención tanto los conflictos domésticos y el desenvolvimiento, las raíces, el desenvolvimiento, como el tratamiento que se le daba judicialmente a esos conflictos y el resultado final, es decir, las sentencias, los castigos. Y terminé haciendo entonces un trabajo sobre la historia del crimen y el castigo, que realmente es lo que es mi libro Amores Fatales. Es una historia de crimen y castigo, con un ingrediente importante de género. Ya, precisamente quisiera que ampliaras brevemente ese tema de género, o sea, cómo aflora allí el tema de género, no solamente en términos empíricos, sino analíticos. ¿Qué fue lo que encontraste? Cuéntanos. El tema de género empezó a volverse importante en América Latina, creo yo, las disputas de género, con un trabajo que hizo Steve Stern, que se llama La historia secreta del género en México. Steve Stern, que es un historiador que ha sido muy influyente, que ha publicado sobre Perú, sobre México, sobre Chile, en fin, es un hombre muy versátil. Escribió un trabajo que recibió muchísimas críticas, muchas críticas, demoledoras algunas de esas críticas, porque lo que hacía era una especie de lectura posmoderna de los conflictos de género. Hacía como una deconstrucción del día a día de los conflictos de género. Y entonces explicaba esto en unos términos que a mucha gente le parecieron chocantes, porque como que volvía gran teoría a cosas que eran muy menudas del día a día. Pero a mí el libro de Steve Stern me pareció un libro muy interesante, y yo quise
desarrollar lo que él hizo, pero en el ámbito específicamente de los homicidios domésticos. Entonces, creo que lo que encontré primero era como la microfísica del poder patriarcal. Si uno utiliza las categorías de Foucault, sería como la microfísica, es decir, el día a día de los conflictos en los espacios domésticos a causa del poder patriarcal. Y la resistencia femenina, porque realmente se trataba de eso, era como ver cómo el patriarcado se expresaba en el día a día en formas muy simples, cotidianas, ¿no? Sírvame la comida, o venga para acá, o no se quede allá, o deje de coger, o tráigame más aguardiente. Ese tipo de cosas diarias eran reflejo como del poder patriarcal. Pero había entonces la otra dimensión, y era que las mujeres eran insubordinadas. Las mujeres no eran sumisas, las mujeres no eran obedientes. Las mujeres eran activas. Eran muy activas, entre otras cosas, no solo peleando en la casa, sino saliendo de la casa todo el tiempo. Y de hecho, por eso había muchos problemas. Las mujeres estaban muy presentes, y una de las cosas que empecé a notar era que las mujeres estaban muy presentes en los espacios públicos. Era muy distinto a lo que a uno le enseñaban en los textos de que el espacio doméstico era el espacio donde circulaban las mujeres. Las mujeres estaban en la casa y en la iglesia, y siempre acompañadas de alguien, por lo menos las mujeres de la élite. Entonces tú lo que empiezas a hablar es que hay mujeres de mujeres, digamos, las mujeres de los sectores populares tenían que ganarse la vida, iban a los mercados, vendían en las tiendas, hacían chicha en la casa y se la distribuían a los que pasaban por la casa. Y en ese proceso se relacionaban con mucha gente, hombres y mujeres. Y con muchos de esos hombres entablaban relaciones, porque muchas de ellas eran infelices en su matrimonio, y entonces esto generaba conflictos domésticos. Entonces yo empecé a ver como el mundo de las mujeres en distintas áreas, ¿no? Digamos, en los espacios públicos, su insurrección a nivel del doméstico. Y empecé también a preguntarme por el tratamiento diferencial de quienes mataban a un hombre o quienes mataban a una mujer. Es decir, si había discriminación contra maridos que mataban a sus mujeres o esposas que mataban a sus maridos. Entonces quise también interrogar, digamos, los archivos judiciales, tratando de ver hasta qué lugar las estructuras patriarcales se extendían al espacio judicial. Y todo eso se volvió parte de lo que yo discutí en mi libro. Digamos, mi libro tiene una serie de capítulos que se ocupan del tema de los espacios públicos y la presencia de las mujeres en los espacios públicos. Lo hago, por ejemplo, en el caso de Colombia. Ese es el énfasis en el caso de Colombia. En el caso de España, el énfasis es sobre temas de honor, nociones de honor, y cómo el honor patriarcal terminó incidiendo en los conflictos y en las disputas familiares. En el caso de México me interesó mucho el tema de la etnia y las relaciones étnicas, y especialmente las relaciones domésticas al interior de las comunidades indígenas generaron conflictos, porque una gran parte de los criminales que estudié en México eran miembros de comunidades indígenas. Entonces, digamos que ahí se juntaron una cantidad de líneas de trabajo que involucraban la etnia, que involucraban el género, que involucraban el honor, y que involucraban ya la historia del derecho misma, porque mucho del trabajo tiene que ver con la manera en que se tramitaban los expedientes judiciales y la manera en que se otorgaban perdones a los criminales, algunos perdones reales y otros perdones eclesiásticos. Se me ocurre en este momento muy puntualmente una pregunta metodológica. ¿Qué tanto se puede hacer inferencia de unos casos pocos y que además están vinculados con conductas criminales hacia el mundo, dijéramos, cotidiano de una sociedad? ¿No será que cogiste, digamos, como un grupo específico sí, de mujeres levantiscas, claro, y la mayoría sí eran sumisas, claro, o qué tan posible es, claro, inferir de ahí algo más hacia...? Es una pregunta absolutamente válida y no es fácil de responder. Digamos, el mundo de lo criminal es un mundo excepcional. Los criminales no son el estándar de la sociedad. Digamos, no todo el mundo mataba a la mujer ni mataba al marido, eran unos pocos. Pero lo que yo creo es que esos casos extremos, ciertamente, excepcionales, ciertamente, de alguna manera capturan el día a día de muchas relaciones familiares. Yo creo que esos casos reflejan, si tú miras desde el punto de vista de la historia social,
la cotidianidad de la gente, digamos. Tú ves en esos hogares en México o en Colombia a las mujeres en la cocina, a las mujeres lavando, a las mujeres atendiendo a su familia, a los hombres regresando del trabajo en el campo, consumiendo con su familia bebidas alcohólicas, la chicha o el pulque o que sea. Y yo creo que esa era la cotidianidad de muchas familias. Solo que alguna de esos grupos familiares y algunos grupos excepcionales generaban unos conflictos ya más extremos. Pero creo que el día a día de las relaciones familiares podía ser muy claramente similar a ese, ¿no? No creo que esas relaciones familiares sean para nada excepcionales o extrañas a lo que vivía el resto de la sociedad. Coges un periodo grande, 1740-1820, ¿no es Sí. cierto? ¿Notas alguna diferencia en esos subperiodos o más o menos lo que encuentras al comienzo es similar al final? Obviamente sí. exceptuando la cosa de la independencia o de Sí. las guerras. Yo creo que lo que más cambia, Mauricio, en esa historia y realmente el foco de cambio histórico es el tema del castigo. Ese es realmente, y por eso tal vez fue que me terminé enfocando mucho en el castigo, porque es ahí donde se notaba más el cambio. Las relaciones familiares siguieron siendo muy parecidas, ¿no? Digamos, las tensiones, los conflictos, las traiciones, las rivalidades por temas de honor. No diría yo que hubo un quiebre tan marcado. Hay colegas que sí lo ven, ¿no? Digamos, mi colega Bianca Premo, en un libro muy importante que escribió sobre el iluminismo, que se llama The Enlightenment on Trial, que es un libro que publicó Oxford. Ella sí ve que hay un incremento del litigio a medida que va pasando el tiempo y que a finales de la colonia el litigio aumentó en forma monumental, digamos, geométrica. Yo no vi nada parecido, ni creo que haya habido un cambio brusco de las relaciones domésticas personalmente. Yo creo que las relaciones domésticas, así como muchas cosas del mundo cultural, cambian muy lentamente. Es un cambio muy de largo plazo. Pero lo que sí cambió, sin duda, fue la manera en que se concibió el castigo. Y ahí empecé a notar que desde muy temprano y a lo largo de años empezó a haber como una preocupación por la civilización o la humanización del castigo. Y que a finales del periodo que yo estudio, el castigo fue cada vez menos, digámoslo, brusco, menos físico, sería como, digamos, en un modelo Foucaultiano, sería efectivamente un castigo que apunta más a controlar rutinas y tiempos y comportamientos que a infligir dolor a los cuerpos. No es tanto un castigo físico para, con la tortura y el daño, el maltrato físico, mandar una señal a la sociedad de que la gente tiene que portarse bien porque si no les cae el verdugo y los corta en pedazos, sino que hay que observar cierta medida de civilización y de humanización y de cristianismo, porque el cristianismo tiene mucho que ver con todo esto, en donde tú y yo no puedes, digamos, quemar a la gente o sacarle los ojos o meterla en un saco de cuero y tirarla en un río viva para que se ahogue y se la coman unas bestias que están dentro del saco de cuero, que fueron cosas que yo estudié en este libro. Las modalidades del castigo fueron evolucionando, fueron cambiando, y una cosa que también se volvió cada vez más evidente es que había como una competencia entre la iglesia y el rey por la gracia del perdón. El poder de perdonar de la iglesia y el poder de perdonar del rey compitieron unos con otros para ganarse, si se quiere, la benevolencia y la adoración de la gente, del pueblo. Bueno, ahí, digamos, viendo tu currículum, pues hay una serie de temas que también salen allí sobre constitucionalismo, derecho de asilo en las iglesias coloniales, y un tema más reciente que encontré muy cercano a los míos, sobre el que quisiera preguntarte más adelante, pero no sé si
pues yo he enfatizado como los dos grandes temas que son, por supuesto, con cantidades de ramificaciones. No sé si en esa, pues porque el tema reciente tiene que ver con estos artículos, presión de las barras en el Congreso de la Nueva Granada en el siglo XIX, y en fin, un poco el debate con Habermas, sobre la esfera pública, con Tilly, un poco de las formas contenciosas. Hay, digamos, temas que vas trabajando, que publicas sobre ellos, o algún tema mayor que se nos haya quedado en remojo. Hay un tema que me interesa mucho, que tú lo mencionaste, que es la historia constitucional. Echemos un... Y la historia constitucional, en particular del periodo de la década de 1810, que es la historia constitucional provincial, el constitucionalismo provincial en Colombia, es un tema que todavía merece un tratamiento más a fondo. Y yo he escrito cositas y ahora estoy escribiendo un libro sobre eso. Entonces ese diría que es una línea importante de mi investigación, que empata con lo que tú mencionabas, que es como una historia más institucional de la política, de la formación del Estado, porque el tema de las constituciones tiene que ver con eso. Pero digamos que uno podría hacer un subcapítulo con el tema de historia constitucional. Y hay un tema que es el que tú dices que es afín a algunas de las cosas que a ti te interesan, que es el tema de la historia de la política popular o de la participación popular en la política. La historia de la participación popular en la política a mí me empezó a interesar sobre todo alrededor de un caso que fue muy sonado en Colombia, que fue la ejecución de José Raimundo Russi, que tú te acordarás, un abogado muy polémico, que en su momento fue ejecutado en la presidencia de José Hilario López, a pesar de muchos ruegos populares por indulgencia y por amnistía y tal. A Russi lo consideraron líder de una banda de ladrones que había matado a un artesano después de un robo y que como tal merecía ser ejecutado. Yo desde ese momento me interesé un poco como en la vinculación de los sectores populares a la política y he escrito ensayos ocasionales sobre eso. Jamás he escrito, digamos, un libro. Ojalá pudiera escribir un día un libro, no creo que me dé el tiempo para eso, pero escribí entonces un trabajo sobre temas de los artesanos y la política en su momento, y después me han invitado a una serie de obras colectivas a escribir ensayos sobre la participación popular en la política. Y ese que tú mencionas de las barras del Congreso tiene que ver con una invitación que me hizo un colega muy querido y muy inteligente, ilustrado, productivo, que es Eduardo Posada Carbó. Eduardo, profesor en Oxford, se interesó mucho en el tema de la historia del Congreso, que él dice con razón que ha estado abandonado, que ha estado, digamos que como los historiadores en algún momento nos embarcamos en temas de historia social y dejamos de lado la historia política porque nos parecía que era como pasada de moda. Dejamos de lado la historia institucional de instituciones tan importantes como el Congreso. Y Eduardo en algún momento decidió formar un grupo colectivo para estudiar el Congreso en América Latina, porque es un trabajo de alcance comparado, y a mí me pidió que estudiara temas del Congreso, y yo decidí que en vez de hacer simplemente la cosa institucional, me interesaba ver cómo era que participaba la gente en las barras del Congreso, y eso fue una cosa maravillosa, porque lo que uno descubre es que efectivamente la política colombiana se nutrió en esos años de unas barras bravas en las graderías del Congreso. Menciona mucho la elección de José Hilario López. La elección de José Hilario López fue producto de eso. De hecho, siempre se supo que la elección de José Hilario López había sido, ¿te acuerdas que la llaman la noche de los puñales? Sí. La noche de los puñales, porque dicen que los artesanos con puñales debajo de las ruanas forzaron a los congresistas a que votaran por López, porque se estaba haciendo una votación en el Congreso, porque las votaciones cuando no había mayoría en la elección de popular se dirimían en el Congreso era el que resolvía qué candidato terminaba siendo elegido. Pero en todo caso me interesó entonces, y me interesa el tema de la participación popular en la política, y de ahí surge el uso de esas categorías como de política contenciosa, y eso lo ligo con temas de esfera pública, porque a mí me interesó desde hace rato. Yo escribí un ensayo hace muchos años en una revista que es Comparative Studies in Society and History, que fue una historia de la formación de la esfera pública de la sociedad civil en América Latina. Creo que fue un ensayo muy pionero
fue de lo primero que se escribió sobre esfera pública, y creo que hice una recopilación de lo que yo veía que era el mundo de la política insurgente, popular, porque ahí hay consideración de muchos movimientos sociales, pero también de la prensa. Entonces me empezó a interesar el tema de la prensa como un vehículo de formación y fortalecimiento de la esfera pública de la sociedad civil, y lo último que he escrito tiene mucho que ver con eso. Últimamente un ensayo que va a aparecer en un libro editado por Lina Brito y Ricardo López, que es como una especie de nueva historia de Colombia. A mí me encomendaron hacer un trabajo, y ahí hice un trabajo sobre lo que yo estoy llamando la formación del hábito republicano en Colombia, que tiene que ver con esto, de la esfera pública. En muy pocas palabras, todavía tenemos tiempo, pero ¿cuál sería la crítica que tú le haces a la noción de esfera pública en Habermas, si se quiere, pensando en América Latina o en Colombia? ¿Cuál sería la diferencia o el énfasis que tú pondrías diferente de lo de Habermas? El trabajo de Habermas a mí me parece que es iluminante en el sentido de que Habermas, con referencia al caso europeo, te muestra cómo surge, primero que nada en Inglaterra y después en Francia y en Alemania, el mundo de la prensa y de las tertulias intelectuales y de las asociaciones intelectuales, y cómo eso genera toda una dinámica de cambio, porque lo que hace es producir una especie de bisagra entre el Estado y la sociedad civil, que es lo que es la esfera pública, así lo ve Habermas. Es como un espacio intermedio entre Estado y sociedad civil, donde desde la sociedad civil se empieza a incidir en las políticas públicas. Entonces, yo creo que eso es perfectamente aplicable a América Latina, con variaciones en el tiempo y en la escala. Digamos, el mundo de la prensa en Colombia jamás fue el mundo de la prensa en Inglaterra o en Francia o en Alemania, fue mucho más modesto. El mundo de las asociaciones literarias tampoco fue de la escala o de las dimensiones que tuvo en algunos de estos países europeos. Guardadas proporciones, a mí no me parece descabellado hablar de la esfera pública de la sociedad civil, aterrizándola de nuevo a las dimensiones locales. Obviamente, Habermas también consideraba esto como una esfera burguesa, y toda la noción de burguesía en las sociedades de América Latina de la primera mitad del 19 es complicadísima, porque si tú lees, tú vas a decir ahí no había una burguesía, y si tú lees por ejemplo a Franz Safford te va a decir en 1000 ensayos que esto era otra cosa, que había no había especialidad en los roles, no había una formación de una clase burguesa como tal, como al estilo europeo. Entonces hay que hacer todas esas modificaciones, pero una muy importante que hay que hacer, y tal vez es la más importante, es que Habermas se ocupó de la esfera pública letrada, o literaria, o ilustrada, o educada. Y hay una dimensión de la esfera pública que es la esfera pública plebeya, la esfera pública popular, la esfera pública no ilustrada, es decir, la participación de la gente, de la sociedad civil, en incidir en políticas públicas, no a través de periódicos o de debates intelectuales, sino a través de cosas como las barras del Congreso, o de cosas como la formación de las sociedades democráticas, digamos. En Colombia ese sería como una manifestación de la esfera pública plebeya, porque muchas de las sociedades democráticas sí tuvieron unos líderes intelectuales, pero tuvieron también mucha participación de artesanos, por decir algo, López, ¿no? Fueron gente que no fueron abogados intelectuales, que fueron gente muy de abajo, y que incidieron en cómo se dio la política en Colombia, en cómo se vivió, cómo se libró la lucha política en Colombia. Entonces creo que la dimensión que habría que más cualificar y adicionar al caso de la esfera pública de Habermasiana es la esfera pública plebeya. Esa no la estudió Habermas, esa la dejó por fuera, y sobre eso todavía hay mucho que hacer. Digamos, la esfera pública plebeya está por estudiarse. Ahí encontré una mención o unas menciones a Tilly, me parece importante, sí. Esto sobre todo que trabaja Estado, acción contenciosa, pero creo que me parecería, con la humildad del caso, que tal vez Thompson podría ser útil. Claro, porque fíjate que el trabajo de Thompson sobre la formación de la clase obrera inglesa es eso, es la esfera pública, es la esfera pública plebeya. La formación de la clase obrera inglesa que Thompson traza en una forma magistral es realmente una dimensión de la esfera pública plebeya.
Bueno, Totalmente de acuerdo. vamos llegando ya un poco al final. Preguntas de carácter más personal. No le voy a preguntar si tiene novio o no, esas cosas quedan en el foro privado. Pero, hombre, una persona con la trayectoria tuya, que no vamos a decir que eras radical de izquierda, pero bueno, formado, poco, tu tío, que tú perteneció a equipos universitarios, se nos olvidó decir eso, que era una organización cristiana, pero pues casi cercana a lo que podríamos decir teología de la liberación, etcétera. Sí. Bueno, ¿cómo terminas en Miami? Es decir, viviendo en ese... Mira, ¿En qué isla de Miami vives? No me has invitado la próxima vez que vaya. Yo casi no voy, mis hermanos viven en Florida, pero... y un poco la cotidianidad, así, ¿qué tal es la universidad en ese sentido? Con esa gusanera que nos rodea, o eso no. Mira, Mauricio, esa es una pregunta interesante porque primero yo nunca he dejado de tener una preocupación muy grande por temas como la justicia social, el cambio social, la democracia. Es decir, yo me considero una persona progresista, para llamarlo de alguna manera. Hoy en día tal vez no soy más que un socialdemócrata o un liberal avanzado o algo así, porque así nos va pasando cuando nos vamos envejeciendo, ¿no? Nos vamos volviendo un poco más aterrizados y ya dejamos de soñar con las utopías con las que soñábamos cuando estábamos jóvenes. Pero yo sí sueño con sociedades más igualitarias, más equitativas, y creo que nunca he dejado de preocuparme y de alguna manera de trabajar por eso indirectamente. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa es que en el proceso de madurar y de volverte un poco más realista, tú terminas descubriendo que hay una cantidad de espacios donde es importante trabajar, independientemente de lo que parezca desde afuera que estás haciendo, ¿cierto? De que como que le vendiste el alma al diablo, o te aburguesaste, o transigiste, o cambiaste. Yo creo que efectivamente uno, por ejemplo, el ejemplo más claro de esto es que yo no he tenido reticencia en trabajar en temas de derechos humanos con los militares de Estados Unidos. Digamos, el Comando Sur de Estados Unidos, que representa para muchos latinoamericanos como un brazo del imperialismo y todo lo demás, desarrolló un proyecto muy importante de tratar de promocionar la defensa de los derechos humanos entre los militares del continente de América Latina, y yo decidí formar parte de un comité asesor en los temas de lo que se llamaba control interno, es decir, de garantizar que no solo se hiciera como un homenaje a la bandera diciendo que se respetaban los derechos humanos a través de cursos y demás, sino que hubiera mecanismos de efectivamente monitorear eso desde otros ámbitos de la sociedad civil y del Estado. Entonces, ese es un ejemplo de cómo yo participé en una serie de seminarios y conocí una cantidad de gente interesante, y me senté con generales y coroneles y gente de las Fuerzas Armadas tratando de persuadirlos de que la violación de los derechos humanos no era aceptable para nadie, ni para los ejércitos y demás y demás. También acepté en algún momento dirigir un proyecto judicial muy grande de USAID. Tú sabes que USAID es una agencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos que financia temas que a algunos les parecen muy controversiales, y efectivamente son controversiales, que tienen que ver con el combate al narcotráfico, que tienen que ver con la reforma del Estado, la reforma de la justicia. Yo dirigí un proyecto muy grande de reforma judicial, financiado por USAID, implementado por la Universidad Internacional de la Florida en Colombia, y que tenía que ver con transformar el sistema de justicia criminal y volverlo un sistema acusatorio más ágil, más efectivo en el combate al crimen organizado y todo lo demás. Esto solo lo menciono para decirte que efectivamente uno con el tiempo va cambiando y va aceptando la necesidad de trabajar en ámbitos y en espacios en los que uno jamás se imaginó verse involucrado. Pero, por ejemplo, el trabajo de USAID en Colombia involucraba trabajar con las casas de justicia. Las casas de justicia en Colombia son una entidad
de nivel local que agrupa gente que, entre otras cosas, promueve los mecanismos de justicia alternativa, de conciliación, que es respetuosa y además defiende la justicia indígena. La jurisdicción indígena ha sido apoyada por estos trabajos de USAID, y yo siempre he tenido una gran empatía con las comunidades indígenas y con el trabajo y el respeto de la jurisdicción indígena me ha parecido a mí fundamental. Entonces yo creo que así como eso, estar en la Florida es estar trabajando con unos muchachos en una universidad pública. Es la universidad donde yo estoy, es como la Universidad Nacional de Colombia, en la Florida. Muchos de esos muchachos son primera generación en acudir a la universidad, así como lo fui yo, es decir, que no son muchachos de la élite, son muchachos que están educándose con dificultad, que trabajan al mismo tiempo que están estudiando. Muchos de ellos son muchachos latinos, es decir, que tú tienes acceso a un público de colombianos, venezolanos, nicaragüenses, argentinos, mexicanos, a los que les enseñas historia de América Latina. Entonces yo siempre he sentido que en esta universidad pública yo he encontrado un espacio muy respetuoso, hasta ahora. Está cambiando en este momento, está entrando en su peor fase, lamentablemente, pero hasta ahora ha sido siempre un espacio muy respetuoso para discutir temas con los muchachos, con los estudiantes, sobre todo tipo de situaciones, desde la pobreza en América Latina, la desigualdad, el racismo, el sexismo, y yo creo que esa es una misión importante que uno puede cumplir, y yo creo que he cumplido. He participado en la formación de muchas generaciones de muchachos del pregrado y también del posgrado. Yo he dirigido más de una docena de tesis doctorales, y eso también es una dimensión importante del trabajo que tú y yo cumplimos, que es tener, digamos, la satisfacción de poder acompañar a una persona que, así como a nosotros nos acompañaron en nuestro momento, en nuestro trabajo, uno puede acompañar en la producción de un gran trabajo, ¿no? Entonces yo he tenido la satisfacción de trabajar con gente que ha hecho historia ambiental colombiana, que ha hecho historia de la política y de las amnistías en el siglo XIX en Colombia, que ha hecho historia de la disolución de los resguardos indígenas en Colombia, y todo eso entonces en su conjunto te puedo decir que ha sido una experiencia muy gratificante, muy satisfactoria. Y diría yo, aunque no soy yo el que lo tenga que juzgar, pero que es muy respetable, que es perfectamente respetable, una opción de vida perfectamente respetable, haber trabajado en una universidad. Yo vivo como un profesor común y corriente, modesto, no vivo en una de las islas de Miami, en la que seguramente viven tus hermanos, sino que vivo en un modesto apartamento, y he tenido una vida muy intelectualmente muy estimulante con mis colegas. Yo he tenido un departamento que realmente, así como tu departamento, ha sido un departamento magnífico. He tenido la compañía de unos grandes historiadores colonialistas de América Latina como Noble David Cook, o gente como Mark Schumann, que ha hecho historia argentina, o gente como Bianca Premo, que la mencioné antes, que hace historia colonial peruana. Ahora tengo un par de colegas maravillosos que hacen historia cubana, en fin. Entonces creo que me he nutrido intelectualmente en un ambiente respetuoso. Ahora te digo que está cambiando, porque lamentablemente la política ha penetrado la academia en Estados Unidos, y nuestro gobernador en la Florida es un gobernador que yo calificaría sin ninguna reticencia de fascista, y creo que el fascismo está introduciéndose en las legislaciones para censurar la formación de los estudiantes en ámbitos como la historia racial, la historia del género, y todo eso sí me parece muy preocupante, pero es ahora por primera vez que esto está pasando. En los 30 años que llevo allí jamás había llegado a suceder nada parecido. Entonces, te está llegando la hora de la pensión, del retiro. Está llegando la hora de sentir que uno, por lo menos, ya no tiene la libertad de expresión que siempre ha tenido, ni tiene la libertad académica que uno atesora y que es parte de lo que lo motiva a uno a seguir adelante. Y creo que los espacios se cierran, y uno tendrá que decidir en qué momento o se dedica a la lucha para que eso no pase, que yo lo he hecho, o tira la toalla y decide que esa pelea la tienen que dar las nuevas generaciones, y uno se hace a un lado. Y yo no sé, por ahora estoy como con ganas de seguir unos años más, pero es agotador. El ambiente se está volviendo muy asfixiante, muy agotador. Ahora, pensionarse no es necesariamente tirar la toalla, sino precisamente dar paso a que nuevas generaciones asuman el rol. Claro que eso también depende de la personalidad. Yo no tengo formación
ex jesuítica. Entonces, Hay formación jesuítica, no jesuítica. Entonces yo no sé si yo... No, yo no sé si yo tendría la disciplina que tú tienes de una vez me retiré. De seguir trabajando. Seguir trabajando con el juicio con que tú lo estás haciendo. No, seguramente sí, pero yate no. Ahí lo espera la salida del apartamento. Sí, claro. El yate no, de pronto el kayak. De pronto un kayak. Bueno, no, muy bien. Me parece que la respuesta fue bastante acertada y no había incluido, claro, que nos volvimos a ver cuando estabas en esa asesoría de la USAID. Bueno, pues no sé si quisieras decir alguna cosa. No, mira, muchas gracias a ustedes, los muchachos jóvenes, nuevas generaciones que hacen Autores de Historia, que es un programa que cuando yo conocí me entusiasmó mucho y admiré mucho y admiro mucho. Creo que ojalá, creo que les mencioné, quisiera que mis estudiantes en la Florida pusieran a hacer una cosa parecida. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y por todo el trabajo que esto representa para ustedes. A ti, Mauricio, por haberte pegado el viaje, salir de la playa a venirte para acá, para Bogotá, la playa del río Bogotá. Sí. Muchísimas gracias por el espacio. Yo aprecio mucho la Universidad Nacional, siempre me ha parecido una universidad de excelencia y les agradezco mucho la acogida.